Hay dos Hayek, ¿no? Porque el primer Hayek, a lo mejor el de 1900, el de los finales de los 20 y de los 30, precios y producción, ¿no? Como muy económico, ¿no? Y a partir de 1944 y sobre todo del ingreso en la Universidad de Chicago en el 50, como que cambia el derecho, como que, bueno, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que también son del 45 o del 50, la contrarrevolución de la ciencia y el orden Sí, sensorial. O sea, sí. que da un giro así, da un giro. Hay varios Hayek. ¿Es complejo Hayek como autor o no? ¿O el compromiso con la Mira, libertad es siempre y luego hay reflexiones metodológicas y críticas de carácter metodológico y de cómo acercarse al conocimiento de la verdad? mira, yo creo que, bueno, como todos saben, Hayek tuvo, cuando en sus inicios tenía una inclinación o una cierta simpatía por el socialismo fabiano, pero luego se encontró con Mises y Mises le pegó un lavado de cabeza y ahí empezó a comprender bien cómo funcionaban los principios epistemológicos de todo esto. Yo creo que a Hayek le afectó mucho sus discusiones con Keynes, ¿no? Los debates de Hayek con Keynes en los años 30 lo llevaron a pensar de que no se resolvía el debate solamente en teoría económica, había que ir un paso más allá y ir más a la profundidad y a las bases. Y que obviamente en el debate con Keynes, que era un tipo que sabía, era un gran polemista y tenía mucha fama y era muy simpático, era muy difícil discutir en términos abstractos, pero yo creo que el esfuerzo que hizo Hayek en los años 40 de escribir sobre cuestiones metodológicas y de cómo funciona el proceso de mercado, tienen que ver en buena medida con esta discusión con Keynes, que tiene algunas trampas, ¿no? Porque según Hayek, él dejó de discutir con Keynes porque Keynes en algún momento le reconoció que tenía razón, pero después no, después siguió escribiendo en el mismo sentido de siempre. Y cuando escribe la desnacionalización del dinero y habla sobre los vicios de los gobiernos que usan el dinero para cubrir sus deudas, volvió a lamentarse de no haber continuado con la discusión con Keynes. Este es un debate que no deberíamos haber terminado, tendría que haber seguido. Y yo creo que en la evolución de Hayek empezó con temas técnicos económicos. Al debatir con Keynes se dio cuenta que había que ir más a la profundidad epistemológica y básica de los procesos sociales. En los 40, frente a la Segunda Guerra Mundial y los horrores de eso, también se dio cuenta que había que no perder de vista la política, por eso crea la Sociedad Montpellier apenas termina la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se va a Chicago, curiosamente vos fíjate que en un mismo año, 1960, mientras Ronald Coase escribía el problema del costo social y lo discutía con Aaron Director, con Milton Friedman y todos los economistas, lo tenían a Hayek ahí mismo y no lo incorporaban. Hayek estaba en el Departamento de Ciencias Sociales escribiendo los fundamentos de la libertad, o sea, estaba en una cosa totalmente distinta. Eh, pero bueno, aprovechó ese tiempo para decir hay que recuperar las ideas de la libertad, porque yo creo que también como un efecto de su discusión con Keynes, Keynes se presentaba como un liberal y entonces Hayek se dio cuenta del peligro de estos liberals que engañaban a la gente pensando que defendían la libertad cuando en realidad estaban fundamentando el socialismo y por eso yo creo que escribió los fundamentos de la libertad, esos primeros capítulos, tratando de recuperar la vieja doctrina liberal inglesa que se había perdido, ¿no? Y luego profundizó en el derecho, con derecho, legislación y libertad, y ya en el ocaso de su vida escribe su último libro, La fatal arrogancia, que es un libro extraordinario, es como una síntesis del pensamiento de Hayek. Sí, no, no, es muy bonito. Ahora que estaba diciéndolo, jolín, me viene a la mente.
Sí, sí, esos primeros pasajes de los fundamentos de la libertad, ese compromiso con recuperar la tradición de la libertad en Occidente, eso es magnífico, ¿no?